A abrir la lección esta mañana, hermanos. Se encuentra ahí en 2 de Corintios, capítulo 11. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 11. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, del 1 al 10 alternadamente. Vamos a dar lectura ahí a 2 de Corintios, capítulo 11, del 1 al 10. Gloria al Señor. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 10 todos juntos. Gloria al Señor. 2 de Corintios, capítulo 11, del 1 al 10, dice la palabra. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice: ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Y cuando esté entre vosotros y tuve necesidad, a ninguna fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Usted que escudriña los corazones y los pensamientos y aún conoce la intención del corazón, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Enséñanos, Señor, en esta mañana que podamos entender y captar la enseñanza, que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Y a la última lección, hermanos, de este expositor. Y no les traje las guías, hermanos, ahí nos traigo la próxima semana. El jueves se dan aquí de la lleva. Gloria al Señor. Las nuevas guías, hermanos, no las traje, pero aquí estamos en la última lección de esta semana, que son problemas con los falsos maestros. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, hablando sobre los problemas con aquellos que traían otra palabra. Que Pablo tuvo que venir a exhortarlos para enseñarles, hermanos. Por eso es importante el Espíritu Santo hoy en nuestros días. Cuando Cristo ascendió al cielo, dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros en estos momentos. El Padre está a su diestra. El Padre está sentado en su trono, Jesús a su diestra, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por eso dice claramente que no nos dejaría solos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la guianza del Espíritu Santo para poder entender y discernir la palabra. Poder entender el concepto, lo que Dios me está enseñando. Una palabra que tiene que edificar mi vida. Una palabra que tiene que tocar mi corazón. Porque dice la palabra que la palabra es como espada de dos filos. Palabra que penetra. Dice que hasta aún los pensamientos, aún discierne los pensamientos. Esto es lo que hace la palabra. Si la palabra no te toca, la palabra no quebranta tu corazón, la palabra no hace algo en tu vida en vano. La palabra tiene que venir. La palabra simplemente no más te hiere, te cura.
Pues les digo, yo les digo, es como algo que te echas en una cortada, algo que te arde, pero te sana, te mata la infección. Échate alcohol en una herida. ¿Y qué hace el alcohol? Te mata la infección y te cura. Te va a arder, pero te va a curar. La palabra a veces te duele, pero te debe curar, te debe sanar, debe quitar toda herida. Porque hoy en nuestros días lo que pasa, hay muchas heridas, hermanos, en el corazón. Hemos sido lastimados, hemos sido heridos de una manera u otra, y estas heridas tienen que venir sanadas por medio de la palabra. Dice, hermanos, empieza el escritor, problemas con los falsos maestros. Dice, los cristianos se preparan para reconocer y confrontar las falsas enseñanzas al crecer en su comprensión de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender la palabra, nos tiene que dar la revelación de Dios. El texto dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los dichos, a lo que el hombre ha creado, a lo que el hombre ha dicho. ¿Qué dice Dios? Ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué necesitamos vivir? El Señor nos enseña que vivamos una vida de santidad, una vida que refleje apartados del pecado, apartados de la maldad. Esto es lo que refleja la palabra. Y mire el ejemplo que pone el escritor en esta mañana. Ahí el expositor dice, levante las manos si nunca contesta una llamada de alguien que no reconoce. ¿Es cierto? No conozco el número, no lo contesto. Ahora levante la mano si solo abre los correos electrónicos de personas que conoce. Es lo que hacemos. Y levante su mano si su cuenta de redes sociales alguna vez ha sido pirateada o clonada. Exacto. Debido al engaño en nuestras culturas, mucha gente se ha vuelto escéptica sobre lo que es verdad y lo que no lo es. Yo les digo, hermanos, ¿qué me sucedió esta semana, hermanos? Me dejaron mi cuenta de banco en cero. En cero, hermanos. 3 transacciones a Best Buy, se acabaron los $800. El banco siempre me avisa, me manda todo. Y más en Utah, de allá salieron las transacciones de Best Buy, en el estado de Utah. ¿Qué pasó? No sé. Me pregunta, ¿su tarjeta con usted? Aquí la tengo en mi cartera. ¿Dónde la usó la última vez? En la gasolinera en la mañana me compré un taco, de todo lo que hice. Y me hacen preguntas, ¿se la ha prestado a alguien? No, está en mi cartera siempre. ¿Y cómo se agarró? No sé. Y están investigando. Ahí me pusieron mi dinero para atrás por provisional mientras investigan cuál fue la razón o cómo obtuvieron mi información. Me quitaron mis 800 que me quedaban para esta semana. Ahora, ayer no pude salir, hermano, porque pues no tenía tarjeta, no tenía con qué gastar y tuve todo el día encerradito en mi casa. Amén. Se fueron los últimos que me quedaban para fin de semana, se fueron. Pero bueno, vamos a esperar, hermanos, que se arregle el asunto, hermanos. ¿Cómo fue? No entiendo. Nunca ha salido mi cartera, de mi bolsa. ¿Cómo se infiltró esa información? No sé. Pero sin embargo, me dejaron mi cuenta en cero. Cero completamente. Fui a la tienda, la metí para pagar algo, $6, y decía decline. Bueno, pues pagué en efectivo. Lo que traigo lo pagué en $6, pagué en efectivo. Y luego se me olvidó, y en la tarde, ya más tarde, como a las 9 de la noche, checo la cuenta del banco. Y decía Best Buy 300, Best Buy 200, 180, Best Buy quién sabe qué tal. Lo último sean $800, se fueron. Pero les digo una cosa, por eso dice claramente, debido al engaño en nuestras culturas, mucha gente se ha vuelto escéptica sobre lo que es verdad y lo que no es. Ya no sabemos a quién contestar.
¿Cuántas llamadas contestamos y se quedan callados? Yo les cuelgo. Yo pues le digo, ya no conozco, o de otro estado, no contesto. Porque me hablan de California, me hablan de Utah, me hablan de todos los estados, hermanos, y ya no contesto. ¿Por qué? Porque ya no sé qué está pasando. ¿Qué me sucedió esta semana? Se llevaron toda mi información de una tarjeta. No la tengo en el teléfono puesta tampoco. ¿Cómo se llevaron? No sé. Pues le digo una cosa, esto es lo que sucede en el mundo hoy. Por eso dice, debido al engaño en nuestras culturas, mucha gente se ha vuelto escéptica sobre lo que es verdad o no lo es. Ya no saben a quién creer. No queremos contestar llamadas, no queremos contestar correos, solamente aquellos que conocemos. ¿Por qué? Por toda la situación que este mundo está sucediendo. Y eso me sucedió el jueves, hermano. Simplemente el jueves. Me dejaron mi tarjeta vacía. Sin nada. Así que acepto préstamos. No se crean mal. Pero así sucedió. Vacía. En un ratito, en unas horas, sacaron todo, las transacciones, el dinero que había en la cuenta. Y bueno, que era poquito, no había entrado el cheque todavía. Pero bueno, los pagos ya se habían cubierto, ya me queda uno del día 30 que, sin entrar, pero ya la tarjeta está cancelada, así que no va a entrar el pago todavía, tengo que tener que hacerlo manualmente, hablar, para que se haga ese pago. Porque ahí solamente salen todos mis pagos de mi casa, de mis deudas que tengo, salen de ahí esa cuenta. Y simplemente se llevaron la información. Le digo, por eso, debido al engaño, ya no le creemos a muchas personas. Por eso tenemos que saber a quién y con quién. Esto es lo que pasa y estos son los problemas hoy en nuestros días. Dice, el versículo bíblico de hoy es una serie de advertencias sobre el rechazo de las enseñanzas bíblicas y la adopción de las falsas doctrinas. Según Timoteo 4, 3 al 4, la falsa enseñanza fue uno de los problemas que Pablo abordó en 2 de Corintios. El capítulo 10 al 13 incluye una defensa de su apostolado y un mensaje contra los falsos maestros. La autoridad de Pablo para instruir y corregir a los corintios provenía de Jesús. Además de un primer lugar, Pablo era el mensajero que había llevado el evangelio a Corintios. Recuerde, ¿quién había sido el que había evangelizado todas esas áreas? Tesalónica, Gálatas, Corintios, Efesios. Había sido el apóstol Pablo. Y por eso dice, Pablo era el mensajero que había llevado el evangelio a Corintios. Sus instrucciones sobre los falsos maestros nos recuerdan al daño que causan y las necesidades que perseveran por el evangelio. El daño que se hace. Mire, simplemente, hermanos, ¿cuántas veces hemos visto la iglesia siendo dividida? Yo le digo, yo tengo más de 40 años en el evangelio. De que tenía 16 años, yo sirvo a Dios. Y yo me crié en una iglesia, hermanos, hasta que Dios me saca para el ministerio. Y yo vi tantas separaciones de cómo el enemigo viene a engañar a otras personas y no buscan la voluntad de Dios. Si Dios tiene un llamado para ti, Dios te va a elegir, te va a escoger, te va a llevar, te va a suplir, te va a hacer abrir puertas en todas partes. No tienes que llevarte nadie de una iglesia. Si Dios te llama, Dios te respalda. Eso tenemos que entender. Cuando Dios te llama a un llamado, Él te va a respaldar y Él va a obrar pacíficamente. Aquí nos enseña en 2 de Corintios 11, del 1 al 4, dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentéis como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Con que Dios dijo que este árbol no podías comer. Simplemente Dios le dijo, de todo árbol comerás.
solamente del que está aquí no. ¿Y qué le dijo la serpiente? Porque si tú comes, vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Dios le dijo, el día que comas vas a morir. Pero sin embargo, la serpiente dijo, no, no morirás. Vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vas a tener entendimiento, vas a ser como Dios. El enemigo siempre ha tratado de voltear la palabra a su manera. Recuerde, cuando Jesús fue tentado, cuando Jesús entró en 40 días de ayuno, y viene Satanás y se presenta ante él, y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y que le dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué dice? No de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era una palabra. Pero también quiero que veamos cuando le dice que se sube al pináculo del lugar más alto. Dijo, si te tiras, no te preocupes. La Biblia dice, Satanás le dijo a la Biblia, escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y estaba escrito en el Salmo 91. Es palabra. Pero simplemente Satanás usó la misma palabra para tentar a Jesús. ¿Cuántas personas usan la palabra para su propia conveniencia y su propio beneficio? Esto es lo que el apóstol Pablo le estaba advirtiendo a la iglesia de Corintios. Que la palabra me tiene que edificar. La palabra me tiene que curar. La palabra me tiene que restaurar. La palabra me tiene que hacer una persona diferente. No mi conveniencia, no mi beneficio. ¿Cuántos tomamos la palabra a nuestra conveniencia? Porque hay muchos versículos que todos recitamos. Que dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué dice antes? Que dice también, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es palabra y sí lo dice. Pero ¿qué dice antes? Someteos pues a Dios. Yo me tengo que someter a Dios para poder resistir al enemigo. Si yo no me someto a Dios, no puedo resistir al enemigo. Con mis fuerzas no puedo. Necesito la fortaleza de Dios. Por eso la palabra, simplemente tomamos versículos que me agradan a mí, que me gustan a mí, para mi beneficio. Y no es así. Yo tengo que leer lo que dice antes y lo que dice después para entender el mensaje que Dios está dando a mi vida. Si Él me dice, someteos pues a Dios, me tengo que someter a Dios para poder resistir las tentaciones del enemigo. Si yo no me someto a Dios, no puedo vencer. Yo tengo que aprender a someterme a la misma presencia de Dios para resistir las artimañas del enemigo. Pues tenemos que entender. Y el apóstol Pablo les comienza a hablar de esta manera. Después de defender firmemente su autoridad, el apóstol Pablo consideró una necesidad continuar elogiándose antes los creyentes de Corinto. Pero lo motivaba su celo de Dios. Pablo describió a los creyentes como una novia y a Cristo como un esposo. Debido a los falsos maestros, entre ellos, Pablo temía más bien que los creyentes se desviaran de la devoción sincera del Señor. Y estos maestros eran como la serpiente que engañó a Eva. Estos hombres que se entraron a la iglesia de Corintios eran como la serpiente que engañó a Eva. La serpiente había hecho que Eva cuestionara la identidad y la motivación de Dios. Esto es lo que hizo la serpiente. Los falsos maestros en Corintio usaban las mismas tácticas. Proclamaban a un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente al que Pablo les había predicado. Mire, primero,
es la piedad y después viene la limpieza. No. Primero viene la limpieza espiritual y luego la piedad. Volteaban la palabra. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Preguntas. Un necio y su dinero pronto se separan. ¿Dónde está en la palabra eso? Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Mudará el leopardo sus manchas? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos dicen? La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está escrito eso? Enséñemelo. Son frases que se usan, hermanos. Y tenemos que tener entendimiento. Sabiduría. Dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. Tenemos que entender, conocer. Por eso dijo Jesús, escudriñar las escrituras. Leerlas. Estas son las que tienen vida eterna. Para que no sea engañado. Yo recuerdo a un hermano, hermanos, que no sabía leer. Y se sentaba atrás de mí. Y cada vez que escuchaba algo que él no había escuchado, me tocaba la espalda. Y me decía, ¿es cierto eso? Sí, está en la palabra. Está en tal parte de donde el rey está. Ya le enseñaba la porción que decía. Pero a pesar que no sabía leer, tenía entendimiento y escuchaba todo. Y si él no sabía lo que estaba ahí, preguntaba. No se creía nada más así. Preguntaba, me preguntaba, me tocaba la espalda y me decía, ¿está eso en la Biblia? Estaba hablando, hermanos, de aquellas dos mujeres que se acuerdan que tuvieron su hijo y uno de ellas la ahogó y le quitó el hijo a la otra. Y viene y se la presentan a Salomón para ver qué van a decir, porque estaban discutiendo, no, que es mío, que es el mío, que el día que se murió. Y él decía, ¿está eso en la Biblia? Le dije, sí, está escrito. No sabía leer, pero todo lo que aprendía se lo grababa. Pero cosas que él no había escuchado, preguntaba. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No sabemos, hay que preguntar. Por eso dice la Biblia, hermano, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Tal vez yo a veces me equivoque alguna palabra, cometo errores, soy imperfecto, no soy perfecto, me puedo equivocar, reconozco, soy hombre, soy humano, como usted, como yo, me equivoco también. Pero ¿qué le digo, hermanos? Cuando usted va a cocer frijoles, los pesca de la bolsa y los echa al agua a cocerlos, ¿verdad que no? Primero le saca las piedras, los podridos, a veces saca las mitades, hermanos, las mitades están buenas también, no las tire. Le saca las mitades, están quebrados, saca todo eso, hace una limpieza y luego los lava y luego los pone a cocer. Bueno, así es la palabra, hay que escucharlo todo, hay que tirar la basura, pero retener lo bueno, retener la palabra, lo que me edifica, lo que me llena, lo que me ministra, es lo que yo debo de tomar. Por eso dice claramente, hermanos, que el apóstol Pablo se quedó preocupado por estas personas, estos falsos maestros de Corinto que usaban las mismas tácticas que usó Satanás para engañar a Eva. La creencia de los corintios en el verdadero evangelio los había llevado a su devoción pura y indivisa a Cristo, pero tolerar otro evangelio era poner esto en peligro. Pablo los amonestó a escuchar su mensaje y permanecer firme a la verdad. ¿Qué es lo que leímos en Gálatas? Gálatas, ¿qué dice? En el 8, mas si aún nosotros, o un ángel del Señor, dice el Señor, lo os anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio a lo que habéis recibido, sea anatema. Pero busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios. ¿Qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde tengo que confiar yo? En Dios. Usted no confía en mí ni en el que se sienta a su lado. Usted ponga su confianza en Dios. Él es el que lo ha perdonado. Él es el que lo ha sanado. Él es el que lo ha restaurado. Dios. A veces surgen problemas entre nosotros. ¿Y sabe qué hace? Me voy, ya no regreso. ¿Qué culpa tiene Dios de tus problemas y los míos? A mí me ha perdonado un Dios santo. A Él le voy a dar cuentas. Un día yo me presentaré ante Él y tengo que dar cuentas. Mis cosas, obras, sean buenas o malas, yo voy a dar cuentas. Un día nos vamos a presentar y vamos a dar cuentas por lo que hagamos hecho. Aún me dice que voy a dar cuenta por cada palabra ociosa, sin fundamento, que no tenga por qué decirla. Voy a dar cuentas. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque todo lo que yo hablo voy a dar cuentas ante la presencia de Dios. Porque dice que aún toda palabra ociosa, sin fundamento, que no tengamos por qué decirla, la hablamos, vamos a dar cuenta por ella. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Dice claramente, el objetivo de Satanás es alejar a la gente de Dios, impedir la reconciliación y destruir la relación como pueda. ¿Qué dice, hermanos? El diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Qué vino a hacer el diablo? Matar, destruir, robar, hurtar y robar. Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Ahí está la palabra escrita. Lea la palabra. Ahí en San Juan, lea San Juan. Ahí encuentra mucha palabra. El objetivo de Satanás es elegir a la gente que Dios, es alejar a la gente de Dios y impedir la reconciliación o destruir la relación como pueda. Utiliza a las personas engañadas como herramientas para engañar a otros. Pero creer en nuestra comprensión de la palabra de Dios es una manera poderosa de prepararnos para reconocer y confrontar sus mentiras. ¿Cómo podemos atacar? Con la palabra. Esta es mi espada de dos filos, hermanos. Esta es mi espada con que yo me puedo defender. Me dice algunas cosas. Yo les digo, hermanos, cuando yo empezaba el ministerio, venían personas y me decían, vete de aquí del valle, vete para allá para arriba, aquí no hay dinero. ¿Qué me enseñaba de esas personas? Iban en busca del dinero y no de las almas perdidas. No iban buscando el alma de la persona, iban buscando su beneficio personal. Vete de aquí, no prediques aquí en el valle, vete para allá para arriba, allá sí hay dinero. Y yo podía ver cuántas personas de estas andan simplemente por ganancia, un empleo, como aquel vendedor de aseguros que fue a visitar a una de las hermanas de la iglesia y fue a venderle un aseguro, y llegó el pastor y le pidió un vaso de agua. Entonces ella le presenta a su pastor. ¿Y qué cree que dijo el del aseguro? Oh, ya anduvimos en eso, es muy buen negocio. Imagínense, tomar el evangelio como negocio, cuando Jesús nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que predicar? El evangelio, que las almas sean salvas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nos ha dado el don de la reconciliación, a reconciliar al mundo con Él. Este es nuestro trabajo. Mire, estamos en este mundo, hermanos, caminando. Nuestra vida nos dé Dios 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Es lo que Dios va a permitir en su grande misericordia, que usted y yo hagamos el propósito por el cual Él nos llamó, de reconciliar a la gente con Dios.
Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra responsabilidad. Que la gente busque a Dios. Es mi compromiso, es el compromiso suyo. Que la gente busque de perdido. Yo le digo, de perdido el domingo, venga, congréguese, llénese de Dios. El cuerpo lo alimento en la mañana, en la mediodía y en la tarde. Le doy comida a todas horas. Pero mi alma espiritual, ¿qué le doy? Una vez al mes. O voy a la iglesia solamente cuando hay una boda, cuando se muere alguien. ¿Cómo está su espíritu? Muerto. Yo tengo que alimentar mi espíritu todos los días. Dale palabra, hermano. Ser alimentado con la palabra. Mantenerme vivo. Una relación con Dios. Que mi espíritu viva alimentándome con la palabra todos los días. Tengo que leer la palabra todos los días. Este es mi alimento espiritual. Así como alimento mi carne. Almuerzo, comida y cena y merienda y postrecitos y entre comidas y cacahuatitos. ¿Y cuánto le doy al cuerpo? Pero el alma, ¿cuánta palabra le doy al espíritu? Solamente cuando me acuerdo. Una vez al año. ¿Cuántas veces alimento mi espíritu? Es necesario alimentar mi espíritu todos los días. Dale palabra. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Este es mi pan espiritual, mi alimento espiritual, que me alimenta, que me hace fuerte para estar adelante cada día, hermanos. Seguir pregonando este evangelio, seguir hablando la palabra de Dios. 11:5 dice la palabra, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo describió sarcásticamente a los falsos maestros de Corintios como grandes apóstoles, superapóstoles. Estos falsos maestros probablemente intentaron presentarse como superiores a Pablo, como mejores que él. Yo le digo, hermano, yo estuve sentado ahí en la banca también, y cuando un predicador me dice, a ustedes, si yo les digo que Cristo no nació de María, sino que Cristo nació de Marta, ustedes me creen. Así, pesco mi Biblia, la cierro y me salgo y me voy. Se que me quedaban viendo todos. Yo no voy a estar escuchando a un mentiroso, a un engañador. Yo me levanté de mi banca y me fui. Y cuando le metían a predicar decían que yo lo quería. Le decía al pastor que yo no lo quería. Digo, yo no es que no te quiera, mi espíritu te rechaza. No traes palabra de edificación, traes palabra de separación. Y si el pastor y la congregación no lo ven así, no es mi responsabilidad. Yo me levanto y yo me voy. Porque no me está edificando, no me está alimentando. Me está diciendo que si él me dice ignorante, me está insultando diciendo que no sé la palabra. Él decía, si yo les digo a ustedes que Jesús no nació de María, sino nació de Marta, ustedes me creen. Entonces con la Biblia la cierro y me salgo. Y me vieron todo porque yo sentado enfrente. Vámonos. Me voy. ¿Qué me está enseñando? O cuando aquella predicadora vino, una predicadora estaba predicando y aquel hijo se convirtió al Señor, era cristiano, servía al Señor, estaba en la iglesia cantando, hablando y todo así en la iglesia, hermanos. Pero lo dejó la mujer, lo dejó la esposa, fue y se emborrachó. Y en la cantina le dieron un balazo y se murió. ¿Y qué dijeron? No te preocupes, ya era salvo. ¿Dónde estaba? ¿Borracho? Que dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿No dice la palabra? Y ella me dice de aquí del púlpito eso. ¿Qué quiere que haga yo? Me levanto y me voy. Si alguien quiere ser engañado, eso es, yo no. Tenemos que entender
¿Qué dice la palabra? ¿Y qué te están enseñando? No nos dejemos engañar. Este problema surgía desde el tiempo antiguo. Desde entonces el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Corintios y nos sigue advirtiendo hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente engañada está el día de hoy? Ya encontré la iglesia perfecta, pues tú la vas a echar a perder. Así me dijo una persona. Hermano, gracias a Dios encontré la iglesia perfecta. Ten cuidado que no la eches a perder. Porque una fruta podrida, podría todas. ¿O no es cierto? Deja una manzana podrida en toda la caja y la agüita todo va a afectar toda la caja y todas se van a podrir. Y fue lo que le dije. Cuando encontró la iglesia perfecta, pues le dije, ten cuidado, no la vas a echar a perder. Porque una fruta podrida, podría todos. ¿O no es cierto? Así es. Por eso tenemos que entender, el apóstol Pablo estaba preocupado por estas infiltraciones que había en la iglesia, estos falsos maestros que intentaron, hermano Pablo, pero él dice, pero él no se someterían silenciosamente a ellos. Esto no era una cuestión de orgullo personal de Pablo, sino que era una preocupación amorosa por sus hijos espirituales de Corintios. Él se los había ganado. Eran sus hijos espirituales y estaba preocupado por ellos. Pablo reconoció que tal vez no era un orador público, experto, alguno de los estandartes griegos, pero el contenido de su enseñanza era muy superior al falso evangelio que se proclamaba en esos momentos. Yo les digo claramente, hermanos, yo no soy un buen predicador. Hay predicadores mucho mejores. Pero ¿por qué me escogió Dios a mí? No sé. Porque hay gente realmente preparada, que tiene el conocimiento, la revelación de la palabra. Pero me escogió a mí. Y yo me pongo a pensar, ¿a quién vino a escoger Jesús para sus discípulos? A gente sin letra, gente sin conocimiento, pescadores que no conocían ni sabrían tal vez leer, pero Dios los llama. Dejen sus redes, síganme. Y le siguieron. Gente que no tenía. Los mismos pueblos se maravillaban de ellos, diciendo, estos pescadores, ahora seguidores y apóstoles del Señor. ¿Qué está buscando Dios, hermanos? Un corazón sincero. Un corazón sincero es lo que busca Dios. Tu sinceridad de corazón, hermano. ¿Qué dice el Salmo? Un corazón constrito y humillado, dice, Dios nunca lo va a despreciar. El Salmo 51. Un corazón constrito y humillado, Dios nunca lo despreciará. Es lo que está buscando Dios. David, el rey David, hermanos, ¿cuántos errores cometió? ¿Cuántas veces se equivocó? Muchas. Pero ¿qué fue lo que hizo? Se humilló. Reconozco que soy pecador. Reconozco que falté. Esto es lo que busca Dios. Un corazón sincero y pedirle perdón a Dios. Humillarte delante de Él. Aquí estoy. Perdóname. Lo hice. Perdóname. Hubo consecuencias porque la Biblia dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Por eso es necesario el arrepentimiento. Mientras hay vida, hay oportunidad. Después de la muerte ya no te puedes arrepentir. Por eso Dios nos da estos años que estamos viviendo para buscarlo. Dios nos llamó, que le dice a Jeremías, hermanos, cuando Dios llama a Jeremías, que le dice, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, ya te conocía, Jeremías, ya te había enviado como profeta a las naciones. Y todavía nacía Jeremías y Dios ya tenía planes para él. Así que de antes que naciéramos, Dios ya tiene planes para nosotros. Pero ¿cuántos nosotros entramos al plan de Dios? ¿Cuántos realmente queremos obedecer? Queremos sujetarnos. Yo no tomo responsabilidades por no obedecer. Yo le digo, mi esposa se sentía mal ahora y no vino. Yo me siento mal y me tengo que parar aquí.
Usted se siente mal y me habla. Hermano, me siento mal, ore por mí, no voy a poder ir. Todos. Pero el compromiso lo he hecho con Dios. Ande como ande, yo me tengo que parar aquí. Porque yo tengo un compromiso con Él. Él me llamó. Él me escogió. Ahora tengo que obedecer. Me sienta como me sienta. Tengo que pararme. Yo le decía, cuando yo empecé a predicar, mire, yo predicaba agarrado, bien agarrado de aquí. Porque yo estaba así, mire, me sentía así todo mareado. Todo mal. Yo agarrado, hermano, yo no me paraba, no me podía parar aquí. Aquí, porque yo tenía miedo de irme de cabeza. Yo me paraba de lejos. Y me macizaba con los dos pies. Siempre. Porque mi cuerpo estaba enfermo. Pero ¿sabe cuándo vino a sanarme el Señor? Cuando me paré detrás de un púlpito. Porque Él me dijo, o predicas o te vas. Yo tenía unos 20 años. O predicas o te vas. Así me dijo. Así es como habla Dios. Predico, Señor. Y aquí estoy sano. Hay que aprender a obedecer. Obedezca al Señor. No tenga miedo. Dios lo llama, Dios lo va a respaldar. Dios lo respalda. Pablo reconoció que tal vez no era un orador grande, pero sin embargo Dios respaldó. Los creyentes deben escuchar a maestros confiables que proclamen fielmente el Evangelio y que se esmeren por agradar a Dios. Si bien no hay nada malo en utilizar la última metodología y tecnología para proclamar el Evangelio, el mensaje debe seguir siendo el principal enfoque. Los métodos y la tecnología cambian, pero el mensaje no debe cambiar. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. No importa qué técnicas usemos, con que se dé la palabra, se dé el mensaje. Esto es lo que tenemos que seguir proclamando. La Biblia dice que el que le quite, no hay que quitarle ni agregarle, solamente hablar lo que es la palabra, que nos edifica, que nos bendice. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, se sentía celoso de aquellos hombres que habían venido a engañar a sus hijos espirituales, a cuales él les había dado el mensaje. Segunda de Corintios 11:7 dice: porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fuesen enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios. ¿De balde? Una pregunta. ¿He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pero lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. El apóstol Pablo les habla de esta manera y dice: Pablo se humilló y había predicado un evangelio sin esperar nada a cambio. No esperaba nada a cambio, porque se iba a oponer a esto. ¿Por qué se iban a oponer a esto los corintios? Pablo se presentó como padre espiritual para los creyentes de Corintios. Un padre no debe ser una carga financiera para sus hijos. Y Pablo estaba decidido nunca hacerlo. En lugar de esto, recibió el apoyo de otra iglesia, la de Macedonia. ¿De dónde recibe el apoyo? De otra iglesia. Mire, a veces nosotros, hermanos, ayudamos a alguien y luego cuando usted está en necesidad, esa persona no le ayuda, pero viene otro y le ayuda. Yo le digo, hermanos, aquí pasamos el tiempo, hermanos, de casi un año, hermanos, ahora cuando la pandemia, un año, no podíamos tener reuniones, pero sin embargo, este lugar son $1,000 por mes que tengo que pagar. Tengo que pagar agua, tengo que pagar luz. Y no había la entrada porque no había gente. Pero sin embargo, Dios enviaba a otras personas
que trajeran para suplir las necesidades de este lugar, para pagar el pago. Nunca estuve pidiendo. Y usted sabe, yo nunca les pido nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que suple, Dios es el que provee. Y siempre le recuerdo a Elías, cuando se fue huyendo, que pensaba que era el único profeta que quedaba, y para que Jezabel no lo matara, se fue y se escondió en una cueva. Y dice que en la mañana un cuervo le llevaba pan, y en la tarde le llevaba carne, y tenía un río que pasaba donde tomaba agua. Dios no lo dejó. Un cuervo, fíjese, un cuervo le llevaba pan y le llevaba carne en la mañana y en la tarde. Este es el Dios que yo estoy sirviendo, hermanos. Y es el Dios que usted está sirviendo. Créale, no se preocupe. Claramente en el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús. Pero no se preocupen, si yo he vencido al mundo. Habrá problemas, pero Dios nos va a hacer más que vencedores. Necesitamos creer la palabra, creer en el Dios vivo, en el único Dios verdadero, hermano. Creerle a Él. Por eso Pablo estaba decidido a nunca ser carga. En lugar de esto recibió apoyo de otra iglesia. Cuando el dinero escaseó, una ofrenda no solicitada de los creyentes de Macedonia cubrió sus necesidades. No la pidió. Ellos la enviaron. ¿Quién fue el que tocó el corazón de los macedonios? Dios. Este es el Dios, hermanos. Les cuento la anécdota, hermanos, de aquella viejita que estaba orando, ya no tenía nada que comer. Y estaba orando: Dios, tráeme comida, Señor, ya no tengo nada. Y se puso a orar para que Dios les trajera comida. Y estaba orando, y había unos chamacos ahí, traviesos, que dijeron: vamos a comprarle comida para que crea que fue Dios. Y estos chamacos fueron y compraron comida y se la dejaron a la viejita allí. Y luego se fueron y estaban escuchando allí. Y luego la viejita, cuando vio la comida: gracias, Dios. Y salieron: no fue Dios, fuimos nosotros. Pero ¿a quién vino usando Dios? A los poquitos malosos. Yo le digo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Es lo que dice la palabra. Nada. El que está en mi mano, dice, ¿quién me lo arrebatará? Estamos en la mano de Dios. Solamente que usted o yo nos bajemos de la mano de Dios, nos puede destruir el enemigo. Pero mientras que yo estoy en la mano de Dios, no hay quien venga a derrumbarme. Por eso el apóstol comienza a decir esta palabra: los ministros del evangelio no deben ser motivados por el dinero. Al mismo tiempo, la iglesia debería proveer para sus ministros. El evangelio avanza más eficazmente cuando tanto la iglesia como ministros practican una adecuada administración de las finanzas. Gracias a Dios, hermano, yo tengo un trabajo. Yo sé que hay ministerios, hermanos, pues están 100% dedicados al ministerio, no trabajan y comen de lo que llega a la iglesia. Pero gracias a Dios me tengo un trabajo, hermanos. Ahorita estamos, nomás lo que entra es para pagar este edificio, pagar los gastos y seguir adelante, seguir proclamando. Hay muchas reparaciones, hay muchas. Si ustedes vieran cómo estaba este lugar. A ver, ¿quién está aquí? Creo que cuando llegamos aquí, ¿quién vieron, hermanos, cómo estaba allá atrás? El techo, todo estaba en el suelo. Estaba todo podrido. Tuvimos que poner techo nuevo allá atrás. Hay muchas reparaciones y no se ha podido suplir. Ahí vamos despacito. Pero no se preocupe. Yo le decía al Señor, el 2016 llegamos aquí, a este lugar, por la gracia y la misericordia de Dios. Yo aún lo busqué, alguien me lo ofreció. Pero sin embargo, hermanos, yo decía al Señor: ¿cuándo vas a enviar músicos? Yo decía, y el Señor me decía: ¿los necesitas? No, Señor,
perdóname, esto es lo que decía. Tú sabes cuándo. Y solamente espero el momento. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios. Simplemente esperar el tiempo de Él. Que no sea el tiempo mío ni el tiempo suyo, el tiempo de Dios. Acuérdese, hermanos. A veces nosotros nos encaprichamos o nos enojamos, pero Dios sabe todo lo que es mejor para nosotros. Él no me va a dar más de lo que yo lo pueda sobrellevar. Juntamente con el problema, me da una salida. Este es el Dios que yo estoy sirviendo y quiero que usted lo conozca también. Segundo de Corintios 11:10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque no os amó. Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que lo desean, a fin de que aquellos en que su gloria sea hallada semejante a la de nosotros. Pablo acusó a los falsos maestros. 11:10 y 11. Pablo acusó a los falsos maestros de proclamar una mentira, mientras afirmaban que él proclamaba la verdad de Cristo. Por esa razón, no permitiría que nadie le impidiera declarar su compromiso de nunca recibir dinero de los corintios. Si bien algunos podrían cuestionar la motivación de Pablo en este asunto, el amor por sus hijos espirituales fue la razón por la que decidió no aceptar una ofrenda de ellos. Por amor a sus hijos. Así como un padre prepara y guía amorosamente a un hijo hacia la madurez, Pablo sirvió y entrenó y protegió a sus amados hijos espirituales en Corintio. La mayoría de los pastores sirven porque aman a Dios y a su pueblo y esperan un salario justo que les permitirá cuidar de su familia y ayudar generosamente a las necesidades del pueblo. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba recalcando a la iglesia de Corintios. Sus hijos espirituales. Los amaba tanto, hermano. Porque usted sabe, la iglesia de Corintios, hermano, era una iglesia perdida. Estaba bien perdida en el pecado. Había tantas cosas ahí, hermano. Y estos hombres, al recibir el mensaje y vivir una vida que agradara a Dios, y vinieran otros personajes a dar otro mensaje que no fuera conforme a la palabra, le dolía a Pablo. ¿Cuántas personas usted y yo hemos visto crecer dentro de la iglesia, hermano? Creer la palabra, recibir la bendición de Dios, y luego nos duele verlos perdidos allá afuera. Nos duele verlos perdidos allá afuera. Aquí mi esposa me decía, ¿por qué a veces nos encariñamos con alguien y luego se van? Digo, así es. No podemos hacer. ¿Qué nos queda? Orar por ellos, que encuentren un lugar donde puedan. Miren, yo les digo siempre, si usted no se siente a gusto, hermano, busque un lugar donde se sienta a gusto. Porque aquí no estamos nosotros, hermanos, para pelearnos unos con otros. Lo que me interesa a mí es que lleguemos ante la presencia de Dios el día que Él nos llame. Ese es mi propósito. Que usted y yo, un día que estemos ante la presencia de Dios, nos encontremos con Él aprobados, no reprobados, aprobados. Ese es mi propósito. Que todos nosotros lleguemos aquí, en Álamo, en San Juan, en Faro, donde usted se junte, pero que se encuentre aprobado ante la presencia. Ese es mi propósito. No me voy a pelear por usted. Ya se fue. Se fue, oramos por él. Más que busque un lugar donde se ha edificado y se ha preparado para que llegue ante la presencia de Dios. Ese es mi propósito. Que las almas lleguen ante la presencia de Dios. Que dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra
al gozo de tu Señor. Ese es el propósito de nosotros como evangelistas, como pastores, como cristianos, como hablamos la palabra, que todos lleguemos a un conocimiento de la verdad y podamos permanecer nuestra vida sirviéndole a Él para su gloria. La iglesia que está a nuestro alrededor servimos al mismo Dios. Y nuestro propósito es que las almas lleguen allá. Ese debe ser nuestro propósito, no otra cosa. Mi propósito debe ser que todos ustedes lleguen ante la presencia de Dios. Ese es mi propósito. Que no se pierda, sino que lleguemos ante la presencia de Dios, aprobados. Ese es el propósito mío. Aquí, allá, donde esté, pero aprobados. Que busquemos realmente a Dios. 12:13 dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Pablo estaba decidido a continuar su ministerio evangélico, negándose a aceptar el dinero de la iglesia de Corintios. Pablo entendía la cultura de Grecia y la amenaza de los maestros depravadores que podían socavar la fe de los creyentes gentiles. Los creyentes en Corintios debían reconocer a los engañadores simplemente viendo el fruto malo que producían ellos. El ministerio a sueldo de los falsos maestros producen frutos malos. La gente era explotada y se le vendía un evangelio falso. Por eso tenemos que pedir discernimiento del Espíritu. Que nuestro espíritu pueda discernir en lo que es bueno y lo que es malo. Pablo tuvo el cuidado de enseñarle quién aquellos obreros engañosos. En versículos 12 y 13, el 13: por esto son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. En 2 de Corintios 11:13, Pablo dejó de lado el apodo de superapóstolos para llamarlos por lo que realmente eran: falsos apóstoles. Su propósito era promover su propia agenda en lugar de la causa de Cristo. ¿Qué es nuestro mensaje? Que la gente venga al conocimiento de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo que dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el mensaje, hermanos. Entregar tu vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y no dudares en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, serás salvo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia de Romanos. Si confesares con tu boca, con mi boca yo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador. Ningún cristiano es inmune al engaño de los falsos maestros. Pero he aquí algunas señales de advertencias a lo que debemos estar atentos. Miren, dos advertencias. Percibe que estos maestros los manipulan en lugar de motivarlos a buscar a Dios. La enseñanza a las personas confiar en su mensaje o su producto en lugar de guiar a los oyentes a tener una relación con Jesús. ¿Qué es un cristiano, hermanos? Simplemente aprender a tener una relación con Cristo. Tener una relación con el Señor. Esa es mi responsabilidad, enseñarle a usted a tener una relación con Jesús. Orando, leyendo su palabra, que nos enseñe el camino, que nos instruya. Claramente le dice Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día
y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y le dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está Josué 1:8 y 1:9. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche hay que meditar en él. ¿Para qué? Para que todo me salga bien. Yo tengo que leer la palabra todos los días. Yo tengo que llenarme de esta palabra para ser edificado. Mire, yo me paro aquí a predicar, hermanos. Yo doy el mensaje, la enseñanza, pero con esta misma enseñanza yo vengo a edificarme también. Yo como de esta palabra también. Yo tengo que comer la palabra. Por eso dice, al creer en nuestro conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, podemos aprender a reconocer a los falsos maestros y la mentira que venden. Si no va con la palabra, no le crea. O si la palabra la toman a su manera y a su conveniencia. La palabra, te digo, te edifica. La palabra te sana. La palabra te cura. La palabra te restaura. La palabra te bendice. La palabra tiene que hacer algo en tu vida. Tiene que hacer reaccionar. Si la palabra no hace nada, no tiene fundamentos. La palabra me tiene que bendecir, me tiene que administrar, me tiene que quebrantar, me tiene que tocar la palabra por medio del poder del Espíritu Santo. Por última porción, hermanos. 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo se viste como ángel de luz, aparentando ser una buena persona. Se puede sentar entre nosotros y algunos ni la reconocemos. A lo mejor se ha sentado alguna vez enseguida de usted y no he conocido. La Biblia me dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de Jesucristo, cuyo fin serán conforme a sus obras. Esta palabra, hermanos, tenemos que verla como está escrita. La Biblia dice que hay que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Pablo delató la verdadera identidad de los engañadores, revelando que estos siervos de Satanás simplemente estaban imitando la habilidad de su amo para disfrazar las tinieblas. ¿Se acuerdan de aquellos cuando Moisés saca al pueblo y Moisés tiene la vara y se convierte en serpiente? Y los mismos encantadores de aquellos echan sus varas y se convierten en serpientes también. ¿Pero qué hizo la de Moisés? Se las tragó la de ellos. Los mismos engañadores también aparentan y hacen cosas. Quieren aparentar. Como les digo, ¿cuántas personas vienen aquí a la iglesia, abren la puerta, se ponen el traje de cristianos? Pero se salen, se lo quitan y lo dejan colgado aquí para cuando vengan otra vez. Allá afuera son los diablos. ¿Qué digo? Porque los hay. Como aquel predicador que estaba predicando, diciendo: no, hombre, como a veces vienen a la iglesia, a la familia, vienen los papás, peleé todo el camino y llegan acá a la iglesia, son unos santos. Y dijo el muchacho, con mi papá y mi mamá. Todo el camino de la casa a la iglesia peleando, y luego llegan a la iglesia, hermanos, cantando al Señor, gloria a Dios, aleluya. Y decía el predicador: no, hombre, cuántas familias vienen por todo el camino, peleé, llegan a la iglesia y gloria a Dios. Con mi papá y mi mamá, decían los muchachos, se podían morir así, pelear todo el camino, aquí son cristianos. Triste, hermanos. Yo debo ser cristiano aquí y afuera también, no solamente en la iglesia. Por eso dice claramente:
Pablo en las Escrituras, Satanás simplemente intentaba imitar la habilidad de su amo para disfrazar las tinieblas. En la Escritura, la luz siempre representa la justicia. En el versículo 3, Pablo se refirió a la serpiente que engañó a Eva. En el versículo 15 se refirió a los ministros de Satanás que engañaban a los creyentes de Corintios. Estos falsos apóstoles probablemente usaban la culpa y el miedo para manipular a la gente. Estos falsos maestros enfrentarían el juicio de Dios por su maldad. Tengamos cuidado, porque le digo, todo lo que hagamos aquí en la tierra, un día daremos cuentas allá con Dios. Por eso tenemos que pedir siempre. Por eso dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el que intercede. Jesús intercede por nosotros. Él murió en una cruz para perdonarnos, y Él no quiere que su sacrificio sea en vano. Él intercede por nosotros todos los días, pero nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que humillarnos. Si no lo hago, hermanos, Dios no puede hacer nada. Yo tengo que tomar la decisión. Él me ha dado ese libre albedrío de decidir mi propio camino. Cada persona decide su propio destino. Nadie va a decidir por mí, que mi papá, por mí, no. Cada uno individual. Vamos trazando nuestro propio camino, sea bueno o sea malo. Yo presentaré cuentas a Dios. No voy a poder culparlos a ustedes. Yo solo voy a tener que defenderme de mis actos. Usted también, individualmente. Por eso es necesario vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Debemos prepararnos para reconocer y confrontar las enseñanzas falsas, aumentando nuestra comprensión de la palabra de Dios. Los falsos maestros a menudo malinterpretan y aplican malos versículos individuales o pasajes breves de la Escritura para respaldar sus afirmaciones. Sus enseñanzas pueden estar llenas de dichos que suenan espirituales y el que al mismo tiempo alude el mensaje general de las Escrituras. Las enseñanzas falsas casi siempre tergiversan la palabra, a la persona o la obra de Jesús, presentando como alguien que no es verdadero o verdaderamente humano, no es completamente Dios o insuficiente para proporcionar la salvación. Presten mucha atención cuando escuchen enseñanzas sospechosas para asegurarse de que no se esté proclamando un evangelio diferente. Tenemos que estar alerta. La palabra nos enseña, la palabra nos instruye, la palabra abre camino. Yo tengo que aprender a vivir conforme la palabra. Si yo no vivo conforme la palabra, hermanos, en vano predico. Yo tengo que vivir conforme la palabra. Chela. Póngase de pie, hermanos, diremos gracias a Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Tú eres un Dios fiel y un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios digno de recibir gloria, honra y alabanza. Ayúdanos, Dios, que podamos discernir, podamos escudriñar esta palabra para poder defendernos, Señor, especialmente con aquellos que traen una doctrina errónea. Que podamos defendernos con esta palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra no miente. Tu misma palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es verdad. En estos momentos, Padre, hemos dado la enseñanza. Espíritu Santo, tú trabajas en nuestros corazones de una manera que podamos ser administrados. Que esta palabra se quede en mi corazón y la ponga por obra. Que yo pueda traer otra vida a los pies de Cristo. Traer otras almas al conocimiento tuyo, Padre. En este momento, Padre, yo le doy gracias por su amor, por su misericordia y por su presencia. Gracias, Dios, por cada uno que está aquí presente. Ha venido con un corazón dispuesto a bendecirte, a exaltarte, Padre. En esta mañana, gloria a tu nombre, Padre. Te pido por cada uno de ellos y aquellos que me escuchan en su hogar más tarde.
La palabra se ha dado. Ayúdanos, Dios, a permanecer contigo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.